Cienciología. Tony Ortega nos acompaña, ha escrito sobre cienciología desde 1995, los misterios de la cienciología. Él escribió la historia de Paulette Cooper y ahora la historia tiene otra víctima y quién sabe cuántas más silenciosas. Leah Remini, el increíble relato en su libro de cómo logró escaparse de la cienciología y lo que vivió dentro de la cienciología. Por eso la primera pregunta para Tony es, ¿qué hace falta para que, después de lo que anunció hoy Rusia, que prohíbe la cienciología, se haga el gran debate de la cienciología? Tony, hello, good morning. Thanks for having me on. Excuse me? I said thanks for having me on. Thank you, Tony. Let me ask you a question. Antonio Ortega, do you speak Spanish? No, not really. And where is that Ortega coming from? Mis bisabuelos fueron de Chihuahua y Guanajuato in Mexico, but my family's been in the United States since 1910. No. Esto es de Chihuahua, pero antes de 1910, hace más de un siglo. Tony, ¿qué hace falta para el gran debate de la cienciología? Tony, what is missing about your story, about the new story of Leah Remini? What is missing to the great debate about what's going on Scientology? What is missing from Leah Remini's story now that her book is out? I'm not sure I understand what you mean by that question. That there must be sometime a legal debate about what is happening there. Well, no question. I mean, the FBI actually investigated Scientology several years ago for allegations of labor trafficking. And, a lot of people want to know why the government doesn't do more investigating of Scientology because, Leah's book is the latest to make these allegations against Scientology, but they're the same allegations that have been made for years and years, that Scientology mistreats its members, tears families apart, makes children work at insane hours for no pay. All these things have been known for a long time, and a lot of people want to know why the government isn't taking more of an interest. Él nos comparte que el FBI investigó hace años a la Iglesia de la Cienciología por tráfico laboral y por emplear a menores. Él dice que el libro de Leah Remini es simplemente una novedad y que agrega un poco más de información, pero ella tiene los mismos argumentos y alegatos que han existido por años y que mucha gente que quizá no es una celebridad también ha denunciado, por lo que cree que hace falta que las autoridades vuelvan a tomarse en serio esta iglesia. Sobre el fallo de Rusia, ¿cuáles son esas violaciones que fueron lo que llevaron a que Rusia prohibiera la cienciología en Moscú? Mr. Ortega, what kind of violations of law led to that ban of Scientology in Moscow? Yeah, Russia has wanted to ban Scientology for a long time, and they've made various efforts. This time they made a very interesting ruling. They said that because Scientology claims an American trademark, when that is true, then it violates Russia's laws of religious freedom. Now, I'm not exactly sure how that works, but it's the latest excuse they've used to ban Scientology. And this has backfired in the past. It's clear in other parts of Europe that Scientology is in trouble, but in Russia in particular, they use methods that are a little heavy-handed. Él dice que Rusia ha querido prohibir la práctica de la cienciología por mucho tiempo y que en este momento han planteado una regulación que él encuentra interesante porque la han ligado con el comercio americano, con el comercio con los Estados Unidos. Dicen que el hecho de que exista viola las reglas de la libertad religiosa que existe dentro de ese país. Y en otras partes de Europa también han intentado hacer lo mismo. Yo quisiera preguntarle, por curiosidad, por qué hay tantas celebridades que les llama la atención y que entran en este mundo de la cienciología, como Tom Cruise. Tony, I would like to ask you, what is so attractive about Scientology that is kind of related with Hollywood stars? Well, it's good to keep in mind that since 1955, the founder of L. Ron Hubbard announced that he wanted to target celebrities. And so they have spent a lot of time trying to attract people like John Travolta and Tom Cruise, who came into Scientology in the 70s and 80s. But they're having a more difficult time now
attracting celebrities. They're really not bringing in any new stars. And I think it's because people are more aware of what Scientology is all about. Pues él nos comenta que eso se remonta al año 1955, cuando el fundador de la Iglesia de la Cienciología anunció que quería de alguna forma atraer a celebridades, que era uno de sus principales propósitos dentro de la Iglesia. Por eso John Travolta o Tom Cruise se vieron atraídos hacia esto por la década de los 70s y 80s. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora que hay más información acerca de los escándalos, menos celebridades quieren unirse. Es increíble que después de que uno se entera de la realidad y del sueño imaginario del señor Ron L. Hubbard, haya todavía tanta gente que permanezca durante tantos años en esa religión. Yo quiero preguntarle al señor Tony si él ha podido entender cuáles son las principales cosas que hacen que la gente permanezca durante años allí. It's still amazing up to this day, Mr. Tony, to see very smart and powerful people get sucked into this religion and remain there for many years, even after they learn the truth revealed at the highest levels of Scientology. What do you think is the appeal of Mr. Ron L. Hubbard's creation to keep them there for so long? Well, when you're talking about the long-time members, it's very difficult for them to get out of it because they have committed so much of their lives and their money to it, and it's difficult for them to see what mistakes they've made. Now, as far as recruiting new people, that's getting more difficult for Scientology because of the Internet. I think people are more aware of what Scientology is all about, and so it's more difficult to recruit new people. And we're seeing in recent years more and more long-time people finally starting to break out, and Scientology has a real crisis on its hands because the new leader, David Miscavige, is demanding so much money from people that even the most hardcore believers at some point lose faith. Él dice que para los miembros de la Cienciología desde hace décadas, los que tienen generaciones dentro de la Iglesia, es muy difícil apartarse o salirse definitivamente, porque primero hay muchísimo compromiso, la vida está ligada prácticamente a la religión y también hay muchísimo dinero metido dentro de la Iglesia, por lo que es un riesgo también para ellos apartarse. Con respecto a reclutar a nuevas personas, nos comenta que es más difícil porque el Internet cada vez está brindando nuevas herramientas e información sobre la cienciología. Y el otro factor es que el nuevo líder, que se llama David Miscavige, está pidiéndole demasiado dinero a la gente y hasta los más creyentes deciden no hacerlo. Del antiguo líder Heber Sench no se sabe nada desde 2004. ¿Qué sabe él de su paradero? Mr. Ortega, what do you know about Heber Hencht? Where is he right now? I'm sorry, who? Heber Jensch, the last president. Heber Jensch. Yeah, there you go. Heber Jensch was he still is the president of the Church of Scientology International. And in the 1980s and early 90s, he was the public spokesman for Scientology, and he was very well known among reporters, and he was somebody you could call up and have a conversation with. He was banished to an internal prison that Scientology runs called The Hole. And he has been there for years and years, completely out of sight. He's now getting quite old. I think he's nearing 80 years old, and I have heard he's not in good health. But he's one of numerous top officials who have just been disappeared either in The Hole or some other way that David Miscavige keeps them out of sight. Tony Ortega, thank you so much, sir, for being with us in W Radio. Thank you for having me on. Pues él finalmente nos comenta de este señor Heber Sench, que era el presidente del vocero de la Iglesia Internacional de la Cienciología durante la década de los 80 y 90, fue la cara de la Iglesia y desapareció. Él nos dice que en la propia iglesia hay una cárcel que le llaman El Hoyo y ahí es donde permanecen ocultos completamente personas que de alguna manera no hayan traicionado a la iglesia. Él dice que tiene ya casi 80 años este señor y que no goza de buena salud.